La historia de la filosofía es muy amplia e interesante. Por esto, a continuación, conocerás un séptimo iceberg dedicado a esta ciencia. En el primer nivel del iceberg se encuentra el filósofo San Agustín, pensador que abordó el tema del mal dentro de su amplio pensamiento filosófico. Para San Agustín, el mal es la corrupción de todo ser, y el autor de este no es Dios, sino el ser humano. Pues cada hombre que no obra rectamente es el verdadero y propio autor de sus malos actos. No tiene sentido que Dios sea el autor del mal, pues de ser así, sería injusto que sintiera desprecio por las malas acciones de los hombres, pues en ese caso no tendrían opción. Pero en realidad, el ser humano es libre de obrar correcta o incorrectamente, es decir, cuenta con el libre albedrío. Por lo tanto, el hombre puede llegar a ser bueno o malo por libre voluntad. La obra más conocida de San Agustín son las Confesiones, en donde expuso varios de los grandes errores que cometió en su vida. Sin embargo, una de las finalidades de esta obra era mostrar la misericordia de Dios hacia un pecador como él, y cómo llegó a convertirse al cristianismo. Por otro lado, también escribió las Retractaciones, en donde, en ciertas partes, expuso con la misma sinceridad los errores que había cometido en sus juicios. En el segundo puesto del iceberg se encuentra el Índice de Libros Prohibidos, la cual era una lista de aquellas publicaciones o libros que la Iglesia Católica catalogó como peligrosos para la fe, por lo que los católicos no estaban autorizados a leerlos. La lista fue promulgada por primera vez a petición del Concilio de Trento por el Papa Pío IV en el año 1564 y fue suprimida en el año 1966 por el Papa Pablo VI. La lista pasó por más de 40 ediciones. Curiosamente, algunos filósofos que sufrieron censura en sus obras o prohibición de la lectura de sus libros fueron los siguientes: René Descartes, Montesquieu, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Rousseau, Giordano Bruno, Thomas Hobbes, David Hume y Jean-Paul Sartre, entre otros muchos filósofos. En el tercer nivel del iceberg se encuentra el filósofo Aristóteles. Este pensador, en su Ética Nicómaco, aseguró que cualquiera puede enfadarse. Eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Con esto, Aristóteles dejó en claro que todos podemos sentir enfado, pero expresarlo incorrectamente puede traernos muchos problemas. Curiosamente, Aristóteles realizó grandes aportes a la zoología, es decir, al estudio de los animales. Gran parte de sus aportes se deben a que aprendió a disecar a los animales para estudiarlos mejor, y fue el primero en escribir acerca de las enfermedades de los cerdos. En el cuarto nivel del iceberg se encuentra el filósofo Søren Kierkegaard, quien aseguró que creer en Dios consiste en un salto de fe. Es decir, para él, tener fe en algo no es precisamente una decisión racional, ya que trasciende la racionalidad en favor de algo más extraordinario. Además, consideraba que tener fe era al mismo tiempo tener dudas. Por ejemplo, para tener verdadera fe en Dios, uno también tendría que dudar de su existencia, pues la duda es la parte racional del pensamiento de la persona. Sin ella, la fe no tendría una sustancia real, no sería auténtica. Pues la duda es un elemento esencial de la fe, un fundamento. Dicho de otro modo, creer o tener fe en que Dios existe sin haber dudado nunca de tal existencia no sería una fe que mereciera la pena tener. Curiosamente, se sabe que Kierkegaard escribió bajo seudónimos para estar en desacuerdo consigo mismo, para examinar a fondo distintas ideas y a veces contradecir sus afirmaciones. Kierkegaard falleció a la edad de 42 años,
pues desarrolló una enfermedad en la columna. Se dice que esta fue resultado de una caída en su infancia. Después de caer desmayado en la calle, murió aproximadamente un mes después. En el quinto nivel del iceberg se encuentra el filósofo Sócrates. Este pensador afirmaba que nadie actúa mal voluntariamente. El que actúa mal lo hace por ignorancia del bien, porque desconoce qué es lo bueno. Por lo tanto, el mayor bien es el conocimiento y el mayor mal es la ignorancia. Además, lo que perfecciona al ser humano es la virtud y no los vicios, pues estos son expresiones de la ignorancia. Por lo tanto, para Sócrates, entre más sabio, uno actúa con más nobleza, y entre más ignorante, uno actúa con más maldad. Con relación a esto, es posible pensar que Sócrates no pensó en que probablemente el saber y el conocimiento no tienen por qué hacer mejores a los seres humanos, pues un hombre sabio se puede comportar de la peor manera posible, pero esto resulta inconcebible para Sócrates, pues para él el conocimiento del bien y de lo justo determinan a la voluntad a actuar bien y justamente. Por lo tanto, un sabio que hace malas acciones no estaría dotado de una auténtica sabiduría, seguiría en la ignorancia, aunque aparentara lo contrario. Se sabe que Sócrates no dejó escritos. Lo que se sabe de él, en gran medida, es gracias a Platón, su discípulo. Sin embargo, hay varias razones de por qué no escribió. Una de ellas se debe a que para él la discusión tenía más fuerza en el terreno de la oralidad, más fuerza que la palabra escrita, además de comprender que por aquella época mucha de la población ateniense era analfabeta, por lo cual para él el dialogar era un medio importante para llegar al conocimiento de la verdad. Además, Sócrates llevaba a la práctica las ideas que enseñaba, cosa que sería difícil demostrar por medio de la escritura. En el sexto nivel del iceberg se encuentra el filósofo Voltaire, quien llegó a asegurar que las leyes deberían aplicarse a todos por igual, pero además de esto, propuso que lo ideal es que los ciudadanos llegaran a un acuerdo, a un pacto social, para preservar el interés de cada uno. Pactar es posible debido a que el individuo está dotado de razón. Sin embargo, para que la convivencia sea adecuada, es necesario que las personas conozcan los principios de la moral, pues sin esta no es posible una convivencia fructífera, pues es ilógico esperar la intervención divina para que solucione los problemas humanos. Por otro lado, se dice que Voltaire dijo la siguiente frase: «Estoy en desacuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo». Esta frase resalta la importancia que Voltaire le daba a la tolerancia y a la libertad de expresión, pero realmente nunca la dijo, aunque sí resume en gran parte su pensamiento político y filosófico. Curiosamente, se sabe que Voltaire formó parte de la masonería, por lo menos en un corto periodo de su vida, pero también se le acusó de haber hecho gran parte de su fortuna a base de fraudes, e incluso se dice que continuamente hacía trampa en las loterías. Sin embargo, aunque sí fue a prisión en un par de ocasiones, en la lotería no hacía trampa, sino que estudiaba la forma de cómo funcionaba esta, para aumentar sus posibilidades de ganar. Además, gran parte de su enorme fortuna se debía a que fue uno de los mayores rentistas en Francia, y otorgaba préstamos a la aristocracia, y también realizaba inversiones marítimas. En el último nivel del iceberg se encuentra el filósofo Nietzsche, quien formuló la siguiente frase: «Quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti». Este pensamiento puede prestarse a varias interpretaciones. Una de ellas es que si te abocas a tratar con cosas obscuras, con el tiempo tú puedes volverte obscuro. Otra es que al contemplar lo que está mal en la humanidad, hay cosas que pueden cambiar a uno y es difícil recuperarse de esto. Algunos dicen que con abismo
Nietzsche se refiere a un abismo propio, es decir, a nuestros pensamientos obscuros, odios, vicios, debilidades, rencores y miedos. Por otro lado, Nietzsche, a los 44 años, tuvo un colapso mental, cosa que resultó ser la raíz de su demencia, que avanzó hasta el fin de sus días. En el último tramo de su vida, su hermana, Elisabeth Nietzsche, aprovechó la delicada situación de su hermano para obtener los derechos de varias de sus obras y así manipularlas, de tal modo que pareciera que Nietzsche apoyaba la ideología nacionalsocialista, algo muy grave, pues este filósofo nunca estuvo a favor de esa ideología. Hasta aquí con este video. Muchas gracias por tu tiempo y por tu épico apoyo. Te deseo lo mejor para ti y para tus seres queridos.